¿Dónde estás tú? Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Dónde estás tú? Al hacer esa pregunta es posible que algunos estén pensando en la pregunta que le hizo Dios a Adán después de haber pecado, después de haber desobedecido a Dios y cuando pretendió esconderse de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios lo llamó diciéndole: ¿dónde estás tú? Pero no es así, yo no quiero hablar de eso. Yo quiero que entiendan que la pregunta apunta a tu ubicación espiritual aquí en la tierra, aquí en el mundo. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu ubicación espiritualmente hablando? ¿Dónde estás? El propósito del estudio de hoy es dar a conocer algo, no todo, de la religiosidad en medio de la cual vivimos, pero también con el fin de que nos examinemos para apartarnos de toda religiosidad, e igualmente que de esa manera podamos tener una decisión de volvernos definitivamente a los principios del reino de Dios. Ese es el propósito y espero que se cumpla en la vida de todos nosotros. Por eso te invito a estar muy atento y atenta a esta palabra. Quiero hacerte dos preguntas. La primera: ¿espiritualmente eres miembro de una religión o eres parte del reino de Dios? Quiero que pienses. ¿Eres miembro de una religión o eres parte activa del reino de Dios? La segunda pregunta es: ¿eres un hombre religioso? ¿Eres una mujer religiosa? ¿O realmente has nacido de nuevo en el reino de Dios? ¿Qué convicción tienes frente a esas dos preguntas? No quiero que lo medites de una manera fugaz y religiosa, sino a la luz de la bendita palabra de Dios. Para ser miembro de una comunidad religiosa, basta, en primer lugar, una ceremonia de ingreso a dicha comunidad, pero también que esa persona, al ingresar a esa comunidad, asuma la responsabilidad de cumplir con todas las prácticas religiosas de la misma, o haber nacido en un hogar que pertenece a esa comunidad. Sin embargo, para pertenecer al reino de Dios, para llegar a ser miembro del reino de Dios, tú necesitas nacer de nuevo, nacer de Dios. En el Instituto Bíblico enseñamos un tema muy importante que me gustaría que toda la iglesia lo estudiara: hijos de Dios, nacidos de Dios. Y ese título lo hemos hecho a propósito, porque estamos viviendo en una sociedad que desde la niñez se le ha enseñado que todos somos hijos de Dios. A cualquier persona le pregunta si es un hijo de Dios y va a decir que sí, aun cuando ahora las cosas son más difíciles. Hay muchos que dicen que no creen en Dios, pero si alguno profesa alguna religión, sin duda te va a decir que sí, que tú crees que él cree en Dios, y te va a decir muchas cosas que suenen bonitas. Pero eso no es toda la verdad, es una verdad a media. Posiblemente somos hijos de Dios porque Él es el creador de todos, pero
Una cosa es ser hijo de Dios porque Él es el creador, y otra cosa muy distinta es ser hijo de Dios porque hemos sido engendrados del Espíritu Santo para poder nacer de nuevo. Y hemos entrado en el proceso del nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo es el primero que viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Luego que hayamos sido redarguidos por el Espíritu, Él es el mismo Espíritu que nos presenta la capacidad espiritual de poder entender lo que significa reconocer el pecado, arrepentirse del pecado, convertirse a Cristo, y posteriormente el Espíritu Santo nos presenta al Salvador, a Jesucristo, y lo aceptamos como Señor y Salvador. Eso es un proceso, obra del Espíritu Santo, donde estamos naciendo de la palabra y naciendo del Espíritu. Eso es una obra de Él. Pero lo que ocurre es que cuando tú realmente has nacido de nuevo, tienes una experiencia que jamás has vivido y comienzas a tener una relación no religiosa, sino una relación de intimidad, de sentir, de conocer, de experimentar la presencia de Dios en tu vida y la transformación que Él comienza a hacer en tu vida. Pero hay que crecer en ese conocimiento. Así que mientras en la religión tú puedes entrar a ella porque te gusta, tú puedes entrar allí porque de alguna manera fuiste motivado a hacerlo, y de ese modo recibes una ceremonia, en algunos casos un bautismo, y luego asumes la responsabilidad de todas las prácticas religiosas y ya eres miembro de esa religión. Pero ya cuando tú entras al reino de Dios no es cuestión de hacer pactos ni cosas parecidas, sino cuestión de por la fe recibir a Dios mismo en tu vida, nacer de nuevo. Me gustaría entonces que tú tomes en cuenta esto, porque es demasiado importante. Hoy realmente cada creyente, cada hijo de Dios, todos tenemos que reconocer que estamos viviendo en tiempos de liviandad espiritual. Estamos viviendo de tiempos de inmoralidad. Se actúa completamente con todo libertinaje, porque hay demasiado libertinaje, mucha maldad, irrespeto a la autoridad, a partir de la autoridad en el hogar, en todas las áreas. Hoy se actúa con facilidad en contra de la verdad, muchas veces por los derechos humanos, porque los derechos humanos son un producto del humanismo y que en su esencia provienen del mundo de las tinieblas, pues nunca honran a Dios sino al hombre. Es probable que en los derechos humanos haya muchas cosas que suenan muy bonitas, por ejemplo, como los derechos de los niños. Pero cuando usted analiza profundamente un solo ejemplo, el derecho de los niños, y podríamos pensar en los demás, pero pensemos en el derecho de los niños. Muchos de esos derechos, ya aprobados por el gobierno, atentan contra la verdad bíblica, van en contra de la verdad bíblica. Y un cristiano que toma las reglas o las enseñanzas, las instrucciones, los principios del reino de Dios, va a tener problemas. O se dedica a cumplir exactamente lo que dice el gobierno en los derechos humanos, o cumplimos la educación de los hijos como lo dice la palabra de Dios. Eso me ayuda a recordar lo que en 1 Corintios 10:32, y lo pueden buscar ustedes, anótenlo y lo buscan después. Allí dice que no seamos tropiezos ni para judíos, ni para gentiles, y tampoco para la iglesia. Lo que me hace pensar que nosotros tenemos que respetar tanto a los unos como a los otros. Todos los principios de los judíos, aunque no los confiese, debo respetarlo. Los principios establecidos en las religiones y en el derecho humano y todas estas cosas hay que respetarlos, pero bíblicamente ellos también deberían respetar
todos los derechos y todos los principios bíblicos que nosotros tenemos que reconocer como palabra de Dios para la vida de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es que la iglesia va a sufrir persecución. Y va a sufrir persecución cada día más, porque cada día más se nos cierran las puertas. Hay derechos para otros, pero no reconocen los derechos nuestros, ni reconocen los principios bíblicos. Y no lo van a reconocer. Pero nos toca a nosotros respetar, y aún respetando, necesariamente no tenemos que hacer lo que esos derechos nos digan si van en contra de la palabra de Dios. ¿Está claro? No va a ser fácil. Y eso es exactamente lo que la palabra del Señor nos muestra de la situación en la cual nosotros estamos viviendo hoy. Veamos, por ejemplo, un pasaje bíblico en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los primeros 4 versículos. Voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Y dice así: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Es el poder glorioso que tiene Jesús, que no solamente va a juzgar a todos los que estén vivos, sino también a todos los que ya han muerto. Cuando venga el Señor, eso lo va a hacer. Y ahí no hay escape, ahí tengo yo que comparecer también, porque el juicio comienza por la casa de Dios. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, allí te habla de que todos nosotros tenemos también que comparecer al tribunal de Cristo para recibir según lo que cada uno haya hecho, sea bueno o sea malo. Y debemos estar pendientes de eso. La Escritura sigue diciendo: por eso, y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. ¿Y qué es exactamente lo que Pablo ordena? Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. En otra traducción dice: a tiempo y fuera de tiempo. Y continúa la Escritura diciéndole: muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Vaya que sí necesitamos la paciencia para soportar, para sobrellevar y así poder ayudar a la gente que sea corregida. Sin embargo, mire lo que dice la Escritura. La razón de todo esto, dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Esa es palabra de Dios. Posiblemente más de 2000 años fue dicha, y hoy como nunca se está cumpliendo. La gente no quiere escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Y ese libertinaje que hay, pues muchas religiones le van a decir lo que ellos quieren oír. Y por eso van a ir en pos de las religiones, para escuchar y tras de profetas y de maestros y apóstoles y no sé cuántos más, otros religiosos, que a veces no están fundamentados en la palabra y que no predican la palabra. Y no quiero decir que todos sean así. Gracias a Dios que hay muchos hombres de Dios en este mundo que predican la palabra, que enseñan la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice: la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Estaba pensando al decir esto, al leer esta palabra, que aún aquí en estas reuniones nuestras hay gente que viene muchas veces obligada. Se duermen, se sienten incómodos, en cualquier momento del servicio se van, aburridos, no tienen interés de escuchar la palabra de Dios. Otros, lamentablemente, siendo creyentes, se ponen a hablar entre sí y no prestan atención, ni toman notas, ni cosas parecidas. No están metidos en las orientaciones, en lo que el Señor está indicando que debe ser su vida. Y hay otros, no solamente jóvenes y señoritas, y muchachos y muchachas, también hay adultos que traen su celular
y allí se ponen a chatear, se colocan también a jugar y bueno, de todo, y los ves tú allí aparentemente leyendo la Biblia, pero lo que están haciendo otra cosa, y lo digo con conocimiento de causa, no estoy acusando a nadie, estoy diciéndoles que yo sé de eso. Esas personas no tienen ningún interés de escuchar la palabra y salen de aquí en peores condiciones, porque esa es la situación en que estamos viviendo. Hay un espíritu de maldad, de iniquidad en contra de los caminos del Señor, que se mueve en los templos y en todas partes. Así que por favor, el propósito de este estudio es que tú te estés dando cuenta lo que no se debe practicar y lo que sí se debe practicar, lo que es la religiosidad y lo que son los principios del reino de Dios. Por eso la pregunta que nos hemos hecho hoy es: ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar estás? ¿Qué practicas? Yo quiero compartir con ustedes solo algunas, no todas, porque hay muchísimas cosas, pero algunas prácticas religiosas. Y también quiero ver con ustedes algunos de los principios del reino de Dios. No son todos, pero quiero que tú estés conmigo al menos por esta parte que vamos a considerar. Por ejemplo, hablemos por el origen de la religión. La religión tiene su origen en el ser humano. Procurando conocer a Dios y tener que enseñar acerca de Dios, ha fundado la religión. La religión no es nueva, la religión es viejísima. La religión, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, ya las religiones existían. Aún entre los judíos tenían varias religiones. Y el Señor Jesús confrontó a muchos de los religiosos que habían tergiversado la palabra, que no estaban viviendo la palabra. Y fueron precisamente los religiosos los que condenaron al Señor Jesús a muerte. De manera que esto comienza a mostrar una gran diferencia entre lo que es la religiosidad y lo que es el reino de Dios. Así que tome en cuenta eso. La religión no fue fundada por Dios, no fue fundada. Ninguna religión ha sido fundada por el Señor Jesucristo. No hay nada en la Biblia que diga que Jesucristo fundó religión, ni transformó religiones, ni cosa parecida. Lo que el Señor Jesús vino a hacer aquí fue a establecer los principios del reino de Dios para la humanidad que cree en Él y que le recibe y que nace de nuevo. Así que estos son los principios que la iglesia tiene que conocer para saber si los está viviendo o no. Por eso yo los estoy invitando a tomar muy en serio lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, escúchame esto. Ninguna religión, por muy buenas obras que tenga, por muy famosa que sea, pero ninguna religión que no haya sus miembros nacido de nuevo, que no hayan conocido personalmente a Jesucristo como Salvador, ninguna religión tiene la revelación de Dios. Ninguna religión sin Cristo puede conocer a Dios y menos tener la revelación de Dios, porque la Escritura dice claramente que el Espíritu Santo viene a morar en los que han nacido de nuevo, en los que son hijos de Dios. Cuando la persona ya es un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios le da su Espíritu Santo a esa persona, a esa comunidad, a ese cuerpo que es la iglesia. Y una persona que no tiene a Cristo, aun cuando hable de Cristo y trate de rendir actividades religiosas a Cristo, pero si no ha nacido de nuevo, si no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo, no tiene la revelación de Dios. ¿Está claro? El Señor Jesús dijo que el mundo no conoce el Espíritu Santo, ni lo puede conocer, a menos que tenga al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pueden decir cosas muy bellas y parecerse a nosotros, parecerse a los miembros del reino de Dios, pero hay que distinguir si la persona realmente ha nacido de nuevo, si ha nacido de Dios, si realmente es un hombre, una mujer convertido, si verdaderamente tiene el Espíritu de Dios. Así que por mucho que te hablen bonito de Dios, ten cuidado, ¿de dónde viene la fuente? Y eso está ocurriendo hoy. Por lo cual debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Sin embargo,
nosotros en el reino de Dios, y lo digo por tener el privilegio, yo no busqué el reino de Dios, el reino de Dios me buscó a mí y a ti también. Nosotros tenemos el privilegio de contar con esa revelación, porque hemos nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: de cierto te digo que si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Y luego dice el versículo 6, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y está refiriéndose nacer del Espíritu Santo, nacer de la palabra. En el reino de Dios, en cambio, encontramos que se origina en Dios. Así lo revela la Biblia. Habla del reino de Dios, no habla del reino de los hombres. Y en la palabra de Dios se nos muestra que Dios ha llamado a los que somos ahora miembros del reino de los cielos, nos ha llamado a vivir y a practicar los principios y mandamientos que proceden de Dios y no de los hombres. Tenemos que examinar cuidadosamente qué estamos practicando como cristianos. Si lo que practicamos es lo que a la gente le parece, lo que a una organización religiosa le parece, o si estamos practicando realmente lo que la Biblia dice que son principios del reino de Dios. Eso tenemos que examinarlo y debemos hacerlo pronto. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Efesios 2:10 y voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. En esta versión dice Efesios 2:10 de la manera siguiente: nosotros somos obra de Dios. No somos obra de los hombres, ¿se da cuenta? ¿Somos obra de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Todo lo que debemos practicar nosotros como hijos de Dios, como miembros del reino del cielo, ya está establecido en la palabra de Dios. ¿A dónde debemos recurrir para saber qué es lo que yo debo practicar? A la palabra de Dios. Es a la palabra de Dios, porque eso es lo que contiene la revelación que Dios quiere que nosotros sepamos, que nosotros practiquemos y que nosotros vivamos diariamente. Sigo observando las cuestiones religiosas. La religión interpreta y enseña la Biblia a su manera y a su conveniencia. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque la religión enseña medias verdades, no enseña toda la verdad bíblica. Distorsiona las verdades fundamentales y enseña además mentiras y mandamientos de hombres. Y el Señor Jesús tuvo que confrontarse con esa gente también. No es nuevo. En cambio, en el reino de Dios, sus hijos y sus siervos cuentan con la presencia personal del Espíritu Santo para guiarlos a toda la verdad revelada en la palabra. Los ayuda a conocerlos, a vivirlos y a practicarlos conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Tengo unas citas para comprobar esto, pero no las voy a leer, quiero compartirlas con ustedes, anótenlas para que ustedes se cercioren de lo que les estoy enseñando. Juan 14, 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Juan 16, 12 al 15. Y primera de Juan 2, 20 y 23.
No son las únicas citas, hay abundancia, pero he seleccionado estas porque son muy precisas y muy dicientes acerca de lo que estoy enseñándoles. La religión enseña una salvación basada en el esfuerzo humano, sus obras, sus acciones en términos generales. Tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios. Y es triste cómo se oye hoy por televisión vendiendo los favores de Dios. ¿Cierto? ¿No lo han visto ustedes? Es triste que aún entre la iglesia evangélica también está ocurriendo eso. Triste y lamentable. Pero sucede. Y tú no puedes participar de eso. La salvación es únicamente en Cristo, por la fe, no por las obras del hombre, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por amor, es gratuita, es personal, es eterna, es por el amor y la gracia de Dios. Se recibe por la fe y el arrepentimiento de los pecados, para perdonar Dios a nosotros, para recibir el perdón, para ser justificados, santificados y, como si fuera poco, para ser reconciliados con Dios. Esa es la salvación en Cristo. Nos reconcilia con Dios, nos produce la paz que Dios nos da después de estar reconciliados con ellos, después de recibir el perdón de nuestros pecados, que la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Así que por favor, hagamos cuenta de que en la religión tú no encuentras estas verdades. Se pueden predicar, se pueden enseñar, pueden haber libros que enseñan de esto, pero una cosa es todo lo que se diga y otra cosa es vivirlo, serlo, tenerlo como experiencia personal con Cristo y con Dios. La religión esclaviza al hombre. El Señor Jesús también encontró ese problema entre los religiosos de su época y les dijo que ellos eran hipócritas porque mandaban a la gente a hacer cosas que ellos mismos no hacían. Entonces le dijo a la gente: hagan conforme las enseñanzas, pero no sigan el ejemplo de ellos. Ese es el problema de la religión. Esclaviza al ser humano con algunas de sus prácticas y la manipulación de sus líderes. Es triste ver cómo siervos de Dios, que en un momento dado fueron hombres sencillos, humildes, hoy toman el púlpito en lugar de Dios. Y mucha gente le sigue y le idolatra. ¿No han visto eso ustedes? ¿No lo han visto? Eso está ocurriendo hoy día. Y es triste, porque Dios no está llamando a seguir predicadores ni maestros, por muy buenos que seamos. Él nos está llamando a todos a seguir a Jesucristo. Y solo a Él. Sí hay que obedecer a los siervos de Él, que verdaderamente estén honrando a Jesucristo. Eso no lo podemos negar, pero hay que saber lo que practica la religión. Y estos señores religiosos manipulan a la gente a su manera, como él quieren. Y parece que lo que algunos de ellos dicen es la última palabra, sea bíblica o no sea bíblica, o la Biblia mal interpretada. Eso está sucediendo hoy entre nosotros. Díganme si es así o no. Así que por favor, ténganlo en cuenta. El reino de Dios hace todo lo contrario. Hace al hombre y a la mujer completamente libres en Cristo Jesús. Nada de esclavitud. El Señor lo dijo, que Él, si tú le conoces a Él y conoces la verdad, Él te va a hacer completamente libre. Un hombre, una mujer libre de pecado, de condenación, de maldad, de iniquidad, lavado con la sangre, instruido por la palabra y guiado por el Espíritu Santo. Un hombre, una mujer en Cristo libre. Eso es lo que hace el reino de Dios, verdaderamente libres.
a hombres y mujeres que están en Cristo. La religión enriquece a sus líderes y empobrece a la mayoría de sus miembros. No estoy hablando por querer hablar. Yo he visto y he escuchado a personas que me han dicho: fui engañado, vendí mi casa, vendí mi carro, entregué joyas a cambio de bendiciones y a cambio de que iba a tener esto y tener esto otro, y hoy estoy en deuda. No quiero saber más de Dios, no quiero saber más de religión. Así me lo han dicho, y se lo han dicho a otros también. Eso está sucediendo hoy, porque la religión eso es lo que hace: enriquecer a sus miembros, a sus líderes. Ahora acaba de salir un anuncio, yo no lo he visto, pero uno de ustedes me lo dijo, de un pastor que está haciendo campaña para comprar y tener un avión privado. Y tendrá su avión un día a costa de el bolsillo de los demás. Hoy se venden las bendiciones. Me acaban de informar también que se venden certificados de salvación en Estados Unidos. Y esto va a empeorar cada día, porque eso es lo que la Escritura nos dice. En el reino de Dios, si no lo estamos haciendo bien hay que corregirlo, pero en el reino de Dios las ofrendas son bien administradas debidamente, especialmente para la evangelización, para la capacitación doctrinal, para el sostenimiento justo de sus siervos, las propiedades dedicadas a los servicios que son específicamente para honrar a Dios y beneficio del pueblo, como también para obras sociales que la iglesia del Señor debe hacer en beneficio de sus miembros más necesitados y aún de personas que no son sus miembros. Así se debe invertir el dinero en el reino de Dios, y así como la Biblia lo enseña, y para eso debe ser, y no para enriquecer a unos pocos. La religión se ocupa y promueve la prosperidad material como el principal aspecto y fundamental de la vida. Esto no es correcto. Cuando tú estudias la carta, nada más la carta a los Efesios, vas a encontrar que en el paquete de la salvación hay 7 bendiciones y ninguna de ellas habla de dinero ni de prosperidad. Todas ellas son de carácter espiritual. Y el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que son necesarias vendrán como añadidura, pero no son el primer lugar. El primer lugar es la vida espiritual, la relación personal con el Señor. En cambio, ustedes ven en la religión hablando de lo material como lo más importante de la vida actual y efímera en la tierra. Y sin darse cuenta, amados míos, que de esa manera están preparando a la gente para el anticristo. Mientras que en el reino de Dios se ocupan tanto de lo social. Tenemos que ocuparnos de lo social. Así lo enseñó el Señor Jesús. Está dicho en la palabra, hace parte de los principios del reino de Dios. Servir a los demás, darle amor, no con palabras, sino con hechos, a las personas necesitadas. Y también aún a los que no conocen a Cristo. Es necesario hacer la obra de Dios en ese sentido. Pero lo fundamental es que nosotros estemos siendo preparados espiritualmente para un encuentro eterno con Dios, preparándonos para el encuentro del Señor y de la vida eterna y de la venida del Señor Jesucristo. Miren ustedes, por ejemplo, qué debe caracterizarnos a nosotros en el reino de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, allí se nos dice que el fruto del Espíritu Santo debe ser la prioridad
la identidad de cada creyente por tener así el carácter de Cristo. El Espíritu Santo es el que produce ese fruto y el Espíritu Santo es el que nos transforma de gloria en gloria a la imagen misma del Señor Jesús. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. No solamente debemos saberlo de memoria, sino examinarnos con esa palabra a nosotros mismos para ver qué tanto hay verdadero amor, gozo, paz, el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios en nuestras vidas y también en la relación con los demás. No es bla, 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 es vivir de acuerdo con el evangelio del reino de Dios. ¿Estamos, amados? En la religión hay prácticas mundanas y de mucha idolatría, mientras que en el reino de Dios solo se adora a Dios y a nadie más. Ese es el llamado de nosotros, únicamente a Dios. Santiago es una de las cartas que poco se estudia y que no se enseña tampoco. He tenido la oportunidad de hojearla, de darme cuenta de cómo esta carta de Santiago es una carta que se ocupa casi en su totalidad para contrarrestar la religiosidad y el humanismo de su época. Y ahora esa carta debe ser tomada en cuenta por nosotros, la carta de Santiago, el hermano del Señor. Por favor, estúdiela, vale la pena. Yo quiero que también en estos días ustedes puedan leer rapidito el capítulo 1, porque voy a usar 2 versículos del capítulo 1 de la carta de Santiago. Vamos a ver el versículo 26 y el 27. Mire lo que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no sirve, es falsa. ¿Les queda claro? Y el versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es el único texto que habla de religión en la versión del 60. En otras versiones ya hay otros textos que hablan de religión. Pero aquí nos está diciendo que las religiones sean reconocidas. Aquí lo que se está diciendo es que si alguien se cree religioso, mire lo que tiene que hacer, cómo demostrar. Y se lo voy a comprobar leyendo los 2 mismos versículos en otra traducción, en la traducción del lenguaje actual. Mire cómo dicen estos 2 versículos, y esto nos puede ayudar a entenderlo mejor. ¿Están conmigo? Dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. ¿Quiere defender la religión? Mire lo que hay que hacer. Pero no está aquí defendiéndose la religión, se está llamando a vivir conforme los principios de la gracia de Dios en el reino de Dios. Hagamos un resumen histórico, tanto de lo que hemos dicho como de lo que la Biblia nos enseña al respecto. El Señor Jesucristo vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Lucas 19:10 lo dice. Allí en el huerto del Edén está
la presencia del primer hombre que Dios creó. La presencia de su esposa. Los creó a su imagen y semejanza, sin pecado, sin maldad. Yo observo que fue la única pareja que experimentó una vida sin pecado, una vida santa, una vida que glorificaba a Dios. La única pareja humana que experimentó aquí en este mundo lo que es una vida sin pecado. Pero descorrido el tiempo, esa pareja no respetaron la ordenanza del Señor. Desobedecieron lo que el Señor en su reino había establecido. Y cuando pecaron, Satanás se apropió de ellos. Ellos fueron degradados en su condición moral y espiritual. Habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ahora fueron degradados por el pecado. Y como si fuera poco, fueron expulsados de la presencia de Dios. Y quedaron en pecado, apartados de Dios, separados de Dios, sin ninguna esperanza. Y de ellos nacimos todos nosotros. Pero un día Dios quiso restablecer todo esto. Y lo hizo viniendo Él mismo en la persona de Cristo. Y asumió Él sin pecado, el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad. Y sufrió la muerte de cruz. Una condenación solo para los hombres más viles del momento. Él, sin pecado alguno, acepta morir y llevar en la cruz tu pecado, mi condenación, mi maldad, mi iniquidad, la condenación eterna, el poder de Satanás, todo eso que yo tenía, siendo no hijo de Dios, sino hijo de Satanás, que vivía conforme el espíritu de Satanás en este mundo, el Señor vino a rescatar para que todos estos hombres y mujeres que han nacido de nuevo puedan entrar al reino de Dios, al nuevo reino, a lo que Dios había pensado desde la eternidad. Uno lee en el Antiguo Testamento que Dios creó al pueblo de Israel, lo fundó y tenía un propósito. La Biblia lo dice con claridad. El propósito era que todo ese pueblo fuera un pueblo, un real sacerdocio, todos que le sirvieran a ellos, a Dios como sacerdotes. Pero ellos también pecaron. Entonces Dios escogió por su misericordia y su amor a una sola tribu, que es la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Pero el propósito de Dios es que fueran todos. Y el propósito de Dios es que todos los hombres en Cristo podamos ser sacerdotes de Dios, porque así lo declara la palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro? Pero el hombre sin Cristo está fuera de esos privilegios. Así que, amados, piense honestamente cuál es su fe, cuál es su convicción, en dónde está usted ubicado espiritualmente. El Señor vino a rescatarnos para restablecer su reino como Dios lo quería, ahora en Cristo Jesús. Ahora, cuando Adán pecó, también encontramos que Dios le había dado a Adán la administración de todo lo que Dios había creado. Pero cuando Adán pecó, Satanás se apropió de todo lo que Dios le había dado a Adán para administrar. Y ahora el Señor se ha propuesto rescatar toda la bendición de Dios para nosotros también, para el reino de Dios. Usted puede ver eso en Génesis capítulo 3 y en Lucas 4:6. Génesis 3, Lucas 4:6. De esta manera, amados míos, el Señor Jesús vino a restablecer nuevamente entre los hombres el reino de Dios en la tierra, y por eso es muy importante que todos los hijos del reino conozcamos los principios del reino de Dios. No los podemos pasar por alto. Todos los principios del reino de Dios son eternos, son inmutables, son inviolables.
Dios el Padre, escúcheme bien esto, Dios el Padre es el dueño absoluto de su reino. El Señor Jesucristo es su supremo Rey y Señor, y es el Redentor. Y el Espíritu Santo es el director supremo. Y la Biblia es la constitución, la carta magna del reino de Dios. Usted muchas veces tiene en poco la palabra de Dios, pero quiero que a partir de hoy reconozca que ahí está impregnada en esa palabra de Dios la voluntad de Dios, los principios del reino, como Dios quiere que vivamos. Y también puede tener en cuenta, y ojalá lo tenga muy en cuenta, usted en su mente intelectual, por muy intelectual que sea, jamás podrá experimentar el espíritu de la palabra de Dios, la profunda verdad de Dios, a menos que usted esté sujeto al Espíritu de Dios para que le guíe a entender esa revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios la puede leer todo el mundo, pero no todo el mundo recibe el beneficio de ella. Solo reciben el beneficio de ellos los que dependen del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios les ilumine a entender con exactitud lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que es la voluntad de Dios y cómo debe ser nuestras vidas. Por eso es que tenemos que depender mucho, pero mucho, del Espíritu Santo, que es el director supremo de la vida de nosotros como personas y como iglesia. ¿También les queda claro eso? Yo quiero animarte, óyeme bien, con urgencia te quiero animar a conocer, óyeme, todos los cuestionamientos que el Señor Jesucristo le hizo a los religiosos de su época. ¿Cuánto les gustaría conocerlo? ¿Cuánto les gustaría? Muy bien, pero a la vez los invito a conocer todos los principios del reino de Dios que el Señor Jesucristo enseñó. Son dos cosas. Vas a examinar, vas a conocer cuáles son los cuestionamientos que el Señor Jesucristo hizo contra la religiosidad, contra los dirigentes religiosos, que entre otras cosas fueron los que lo condenaron a Jesús. Y a la vez conocer en detalle los principios del reino de Dios enseñados personalmente por el Señor Jesús. ¿Cuántos lo quieren conocer? ¿Cuántos? Quiero ver esas manos. Bueno, muy bien. Si usted lo quiere hacer, puede hacerlo. Y le voy a decir dónde encontrarlos. Hay 3 libros en la Biblia que les quiero recomendar: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Por favor, estamos viviendo en un medio en el que decimos que no tenemos tiempo. Oigan esto que les voy a decir. Eso se ha convertido en un enemigo del reino de Dios en la vida tuya. Porque como no tienes tiempo para orar y no tienes tiempo para estudiar la palabra, entonces tu mente y tu corazón y tu espíritu, todo tu ser se llena de cualquier otra cosa menos de la información que debes tener. Y yo te estoy invitando para que tú agendes, arregles tu tiempo, organices tu tiempo diariamente para que tengas tiempo para estudiar estos libros, uno por uno, y especialmente en esos 2 temas. Todo lo que Jesús cuestionó sobre las prácticas religiosas y todo lo que Él enseñó acerca de los principios del reino de Dios. Estúdialo, búscalo, y entonces te confrontarás con esa palabra y querrás vivir para la gloria del Señor en un mundo que te va a hacer la oposición. Pero tú debes tener convicciones, tú debes tener ejemplos vivir ejemplos como Pablo. Yo sé a quién he creído. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio para mí es potencia de Dios. Y con Cristo he estado crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en esta carne y en este mundo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero eso no es solo para repetirlo, es para vivirlo.
y tú no lo puedes vivir a menos que tú tengas un corazón despierto, abierto, con hambre y sed para estudiar la palabra de Dios y comprometerte a vivirla y dejar que el Espíritu Santo te guíe diariamente. Óyeme, escúchame, tú no eres de este mundo, tú eres del reino de los cielos y Cristo vendrá un día por ti. Y escúchame esto otro, ¿por qué tanto tiempo para este mundo y poco para Dios? Tenemos que cambiar la manera de pensar, tener una mente renovada por la palabra para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te queda claro, amados? Voy a finalizar leyendo dos textos de la palabra. El primer texto nos muestra claramente que el mensaje del Evangelio es el reino de Dios. Se encuentra en Mateo 4:23, Reina Valera. Mateo 4:23. Oigan lo que dice. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio de él. Díganmelo todos, ¿el evangelio de él? Así que este evangelio es el evangelio del reino, no es el evangelio de una religión, es el evangelio del reino. Y junto con el mensaje del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A mí me sorprende y me cuestiona mucho a mí que el Señor Jesús, donde quiera que llegaba, encontraba demonios. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Y echaba fuera demonios constantemente. ¿Será que hoy no hay demonios? ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? Prácticamente convivimos con ellos. Y yo estoy seguro que en la medida que nos identifiquemos con el Señor, entonces tendremos la autoridad para echar fuera demonios. Y ese es un medio a través del cual la gente se puede convertir, porque ven el poder de Dios y la transformación de los hombres y de las mujeres. El último texto se encuentra en las bienaventuranzas, en donde encontramos para quienes es el reino de Dios. Dice así el texto, voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios, ¿qué cosa? Díganmelo en voz alta. Les pertenece. ¿A quiénes? A los que son, ¿qué? Humildes de corazón, para poder creer, para tener hambre, para depender de Dios, para ser como niños que buscan la palabra de Dios como leche para un recién convertido, para un recién nacido. Vengan, señores. ¿Les ha hablado Dios? ¿Hacia dónde apunta la pregunta de hoy? ¿Hacia dónde apunta? A ver dónde estamos espiritualmente ubicados. ¿Qué prácticas tenemos de la religión? Aún. ¿Debemos seguir practicando esas cosas? ¿Qué tanto conocemos los principios del reino de Dios donde Cristo nos ha llamado? ¿Es necesario o no es necesario? ¿Cuántos libros les recomendé estudiar hoy? No, señores, 4. Les dije que estudiaran la carta de Santiago y la recomiendo primero, antes de estudiar los evangelios, les recomiendo Santiago, porque entonces usted se va a ubicar mejor para saber qué es lo que quiere saber. Estudia Santiago,
y posteriormente éntrese en estos 3 libros. Si necesitas ayuda, aquí estoy a tus órdenes. Me llamas o me buscas en lo que no entiendas. Pero queremos que la iglesia despierte. Y quiero terminar con estas palabras. Dios está siendo fiel con nosotros. Él nos prometió: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Pero a la vez nos dice: sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que hay que ponerle freno para traerlo. No dejes que Dios te ponga frenos. A mí Dios me ha puesto frenos y le doy gracias a Dios, pero no quiero seguir más como un mulo o como un caballo. Quiero estar allí en una actitud de humildad para conocer la voluntad de Dios y para seguir la voluntad de Dios y para predicar la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Colóquense de pies. Quiero conocer cada día más de ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús.